legado inmortal. La importancia de William Shakespeare. William Shakespeare, el dramaturgo, poeta y actor inglés, es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Su influencia en la literatura y el teatro es innegable. Nacido en Stratford-upon-Avon en 1564, Shakespeare dejó un legado imborrable con sus obras teatrales que han trascendido fronteras y generaciones. Su impacto cultural y literario sigue siendo relevante hoy en día. Sus piezas teatrales, escritas hace más de 4 siglos, siguen siendo representadas y disfrutadas en todo el mundo, demostrando la genialidad atemporal de su obra. Obras como Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth son ejemplos de su maestría. Las obras de Shakespeare son un reflejo de la condición humana, explorando temas universales como el amor, el odio, la venganza, la ambición y la muerte. Estos temas resuenan con audiencias de todas las edades y culturas. Shakespeare fue un maestro del lenguaje, creando nuevas palabras y frases que se han incorporado al idioma inglés y han sido traducidas a innumerables idiomas. Su habilidad para jugar con las palabras y su profundo entendimiento de la naturaleza humana lo convierten en un autor inmortal. Shakespeare en el escenario mundial. Sus obras más famosas. Shakespeare escribió una gran variedad de obras, desde comedias ligeras hasta tragedias desgarradoras. Entre sus obras más famosas se encuentran Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth, cada una de ellas un ejemplo magistral de su genio creativo. Hamlet, una de las tragedias más representadas de todos los tiempos, nos presenta al príncipe Hamlet, quien busca vengar la muerte de su padre. Romeo y Julieta, la historia de amor más famosa de la literatura, es una obra maestra del romanticismo trágico. Y Macbeth, una obra llena de ambición, traición y culpa, explora las consecuencias devastadoras del deseo desmedido de poder. Hamlet, la tragedia del príncipe danés. Hamlet, considerada la obra más compleja y desafiante de Shakespeare, es una tragedia de venganza y reflexión. Esta obra maestra ha sido interpretada innumerables veces en teatros de todo el mundo, cada vez revelando nuevas capas de significado y emoción. La obra se desarrolla en Dinamarca y sigue al príncipe Hamlet, quien se ve envuelto en una red de traición y asesinato tras la muerte de su padre, el rey. La atmósfera sombría del castillo danés y los paisajes medievales añaden una capa de misterio y tensión a la narrativa. El fantasma del rey se aparece a Hamlet y le revela que fue asesinado por su propio hermano, Claudio, quien luego se casó con la reina Gertrudis, madre de Hamlet. Esta revelación desencadena una serie de eventos que llevan a Hamlet a cuestionar la lealtad y la moralidad de quienes lo rodean. Atormentado por la duda y la incertidumbre, Hamlet se debate entre la necesidad de vengar la muerte de su padre y la búsqueda de la verdad. Su lucha interna lo lleva a momentos de profunda introspección y desesperación. Su famoso soliloquio, «Ser o no ser», es una reflexión profunda sobre la existencia humana y la posibilidad del suicidio. Este monólogo ha resonado a lo largo de los siglos, capturando la esencia de la condición humana y la eterna lucha entre la vida y la muerte. Romeo y Julieta, un romance atemporal. Romeo y Julieta, una de las historias de amor más famosas de la literatura, es una tragedia romántica que ha cautivado a audiencias durante siglos. La obra narra la historia de dos jóvenes amantes, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes pertenecen a familias rivales en la ciudad de Verona. A pesar del odio que separa a sus familias, Romeo y Julieta se enamoran perdidamente y deciden casarse en secreto. Sin embargo, su amor está destinado a la tragedia, ya que una serie de malentendidos y fatalidades conducen a un final desgarrador. La obra ha inspirado innumerables adaptaciones al cine, la televisión, la música y la danza, convirtiendo a Romeo y Julieta en un símbolo universal del amor eterno. Macbeth. La ambición desmedida y sus consecuencias. Macbeth es una tragedia oscura y violenta que explora las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida. La obra se desarrolla en Escocia y sigue al general Macbeth, quien, cegado por la profecía de 3 brujas y la ambición de su esposa, Lady Macbeth, asesina al rey Duncan para usurpar el trono.
A partir de ese momento, Macbeth se ve envuelto en una espiral de violencia y paranoia, cometiendo cada vez más crímenes para mantener su poder. La culpa y la locura lo atormentan, mientras que Lady Macbeth, consumida por el remordimiento, se suicida. Macbeth es una obra sobre la naturaleza del mal, la corrupción del poder y la lucha interna entre la ambición y la conciencia. Shakespeare, el dramaturgo del alma humana. Shakespeare fue un maestro en la creación de personajes complejos y memorables. Sus personajes, desde los nobles reyes hasta los bufones, están llenos de vida y profundidad psicológica. Shakespeare no temía mostrar la oscuridad del alma humana, explorando temas como la traición, la locura, la venganza y la ambición. Hamlet, el príncipe atormentado por la duda, Romeo y Julieta, los amantes trágicos, Macbeth, el ambicioso general, Falstaff, el caballero gordo y fanfarrón. Todos ellos son personajes inolvidables que han trascendido el tiempo y la cultura. Su lenguaje es rico en imágenes, metáforas y juegos de palabras, creando un universo lingüístico único que ha inspirado a escritores de todas las épocas. El impacto innegable de Shakespeare en la literatura y la cultura. La influencia de Shakespeare en la literatura, el teatro y la cultura popular es innegable. Sus obras han sido traducidas a todos los idiomas principales y se representan en todo el mundo. Sus personajes, temas y frases se han convertido en parte del imaginario colectivo, inspirando a artistas de todas las disciplinas. Shakespeare revolucionó el teatro de su época, creando obras que rompían con las convenciones clásicas. Sus obras exploraban la psicología de los personajes, utilizaban un lenguaje más natural y complejo, y mezclaban elementos cómicos y trágicos. La vida de Shakespeare, misterios y anécdotas. A pesar de su fama y la importancia de su obra, la vida de William Shakespeare está rodeada de misterio. Su existencia ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Pocos documentos históricos dan fe de su vida personal, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones y teorías sobre su biografía. Algunos incluso cuestionan si realmente escribió todas las obras que se le atribuyen. Se sabe que Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon en 1564, un pequeño pueblo en el corazón de Inglaterra, y que se casó con Anne Hathaway a los 18 años. Su matrimonio ha sido también objeto de muchas conjeturas. Se cree que se mudó a Londres en la década de 1590, en busca de oportunidades en el vibrante mundo teatral de la capital, donde comenzó su carrera teatral como actor y dramaturgo. Su talento pronto lo hizo destacar entre sus contemporáneos. Shakespeare se convirtió en un miembro importante de la compañía teatral Lord Chamberlain's Men, una de las más prestigiosas de la época, que luego se convertiría en The King's Men, bajo el patrocinio del rey James I. Este cambio de nombre reflejaba el apoyo real y elevaba aún más el estatus de la compañía. Shakespeare en el siglo XXI. Su relevancia actual. Las obras de Shakespeare siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en su época. Sus temas universales como el amor, la muerte, la venganza, la ambición y la justicia siguen resonando en el siglo XXI. Sus personajes, complejos y memorables, representan diferentes aspectos de nuestra propia naturaleza. Las obras de Shakespeare nos desafían a pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea, a cuestionar nuestras propias creencias y valores y a buscar un significado más profundo en nuestras vidas. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, las obras de Shakespeare nos recuerdan la importancia de la empatía, la comprensión y el diálogo intercultural. Conclusión. Shakespeare, un genio eterno. William Shakespeare fue un genio literario cuyo legado ha trascendido fronteras y generaciones. Sus obras, llenas de belleza, profundidad y sabiduría, siguen cautivando a audiencias de todo el mundo. Shakespeare nos dejó un tesoro literario invaluable que nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor, la muerte y la condición humana. Sus personajes memorables, su lenguaje poético y sus temas universales siguen resonando en el siglo XXI. La obra de Shakespeare es un testimonio de la capacidad del arte para trascender el tiempo y la cultura. Algunas citas famosas de las obras de William Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. Hamlet.
Estas son las manos que estrecharán las tuyas, y estos los labios que tomarán de los tuyos un beso. Romeo y Julieta. El amor es ciego, y los amantes no pueden ver. El mercader de Venecia. La brevedad es el alma del ingenio. Hamlet.